Bien, continuando, vamos a ver los parámetros híbridos inversos o G de cuadripolos, ¿no?, con fuentes independientes. Ojo, cuando estamos viendo los parámetros G, en este contexto no significa que son los parámetros conductancia, ¿no? Son parámetros híbridos inversos. Entonces, solo para recordar, en la red de dos puertos, que son los cuadripolos, lo que está dentro de esta caja es el circuito N, ¿no?, que es lo que vamos a caracterizar, ¿no? Entonces hemos llamado a que esto sea el puerto de entrada, esto de aquí es el puerto de salida del cuadripolo, ¿no? En este cuadripolo hay cuatro variables: la tensión y la corriente del puerto de entrada, aquí, y la tensión y la corriente del puerto de salida, aquí. Entonces, para caracterizar al cuadripolo, lo que vamos básicamente a recordar es que dentro del circuito N, dentro del circuito que vamos a caracterizar, no hay o no debe haber fuentes de tensión o de corriente, o las dos, ¿no?, independientes, ¿no?, pero sí pueden haber fuentes dependientes dentro del cuadripolo que se va a caracterizar. Es en este contexto entonces que se está hablando de parámetros G, fuentes dependientes, es decir, vamos a trabajar con fuentes dependientes que haya dentro del cuadripolo. Eso sí está permitido para la caracterización. Entonces, en el primer problema se nos pide hallar los parámetros G del siguiente circuito, ¿no? Hay que notar cómo aquí hay una fuente de corriente dependiente de una tensión, justamente de la tensión de salida, del puerto de salida del cuadripolo, del puerto 2. Acá hay una fuente de tensión dependiente de la tensión de entrada del puerto 1. Entonces, comenzamos. Vamos a hallar el parámetro G11, inyectamos B1 en el puerto de entrada y vemos qué pasa con la corriente en el mismo puerto, con la condición que la corriente en el puerto 2 sea igual a 0. El circuito va a quedar así. Acá es más menos B1, que es lo que estamos inyectando. Acá va a quedar 5. Acá va a quedar la fuente de corriente 0.8 V2. Acá está I1. Y aquí va a quedar la fuente de tensión más menos 0.1 V1 y aquí la resistencia, ¿no? Ahora se nos está diciendo que acá está V2. Ojo, no es que estemos colocando la variable V2, solo que V2 es lo que va a controlar esta fuente, por eso es que lo estamos colocando. Ahora, la condición es que I2 sea igual a 0, es decir, el puerto 2 en circuito abierto. Bien, hay que verificar que de aquí, de esta parte del circuito, dado que no hay corriente por acá, la caída de tensión acá es 0. Entonces B2 del circuito, B2 es igual a 0.1 B1. A esto le llamamos ecuación 1. También, por ejemplo, podríamos, aquí nomás, ¿no?, del circuito también se va a tener que I1 va a ser igual a la corriente que viene por acá más la corriente que viene por acá. Entonces vemos que la corriente que viene por acá, hay que ver qué tensión hay acá. Acá también está cayendo B1, entonces por acá va a venir una corriente que va a ser B1 entre 5. Y esta corriente ya la sabemos. Entonces I1 llega al nodo y se va a dividir entre B1 sobre 5 más 0.8 B2. Ecuación 2. Necesitamos la relación I1-B1. Entonces notamos que aquí en 2 tenemos I1-B1 0.8 B2. Entonces este parámetro de acá B2
tenemos que colocarlo en función, entre otras cosas, de B1, I1 o de los dos, ¿no? Para poder tener I1, B1, B1 o I1. Entonces, vemos que eso ya lo tenemos aquí en 1. Por lo tanto, 1 lo reemplazamos en 2 y obtendremos I1 es igual a B1 sobre 5 más 0.8 B2. B2 está acá por 0.1 B1. Esto será un quinto más, a ver, 0.8 por 0.1, 2 sobre 25. B1, entonces se nos pide I1 entre B1, entonces lo podemos sacar de acá. I1 entre B1 en la condición que I2 sea igual a 0. Esto de acá lo podemos, a ver, I1, 2 sobre 25 más 1 entre 5, 7 sobre 25. 7 sobre 25. B1, perdón, B1. Entonces I1 entre B1 será 7 sobre 25. 7 sobre 25. ¿Es esto? 0.1 por 0.8. 7 sobre 25. Esto es Siemens y esto es G11. Bien, ya tenemos el primer parámetro. Ahora vamos a hallar el parámetro híbrido inverso G21, que es B1 en la condición I2 es igual a 0, que básicamente va a ser el mismo circuito de acá, solo que acá se inyecta B1 para ver qué pasa con la corriente del mismo puerto, ¿no? Se inyecta B1 para ver qué pasa con esta corriente. Acá se inyecta B1 para saber qué tensión pasa aquí. Entonces lo vamos a redibujar nuevamente. Por acá la fuente 0.8 B2. Acá está más o menos B2. Acá está la condición que I2 es igual a 0. Noten que lo que necesitamos B2 entre B1 simplemente es esto que ya lo habíamos encontrado acá. Porque al no haber corriente, o mejor dicho que la condición I2, la corriente en el puerto 2 sea igual a 0, hace que la caída de tensión aquí sea igual a 0. Entonces B2 es igual a esto, ¿no? Que venía de la ecuación 1. Entonces del circuito o la ecuación 1, B2 es igual a 0.1 B1. Entonces de acá sacamos inmediatamente lo que se pide, ¿no? B2 entre B1 en la condición que I2 es igual a 0. Tendremos que esto es 0.1 voltio y esto es G21. Listo. Vamos con la tercera condición. G12 es igual a ver, inyectamos la fuente de corriente I2 y vemos qué pasa con la corriente en el puerto de entrada en la condición que B1 es igual a 0. Bien, ¿qué tenemos por acá? Tenemos este circuito aquí 5, aquí 0.8 B2, aquí está la condición B1 igual a 0 más menos, y por acá viene la corriente I1 que queremos observar, ¿no? Que básicamente es la corriente que viene por el corto. Ahora la salida tiene esto de acá.
acá está la fuente de tensión 0.1 V1, acá la resistencia 2 y acá la fuente de corriente I2. Y no hay que olvidar que acá está V2, no porque tenga que colocar la variable del puerto de salida, sino que es la tensión que va a controlar esta fuente, ¿no? Dicho esto, bien, de acá por ejemplo podemos, ya que acá hay un cortocircuito, acá hay un cortocircuito, entonces esta resistencia, entre un corto y una resistencia solo queda el cortocircuito. Entonces de aquí, de esta parte de aquí del circuito, vamos a obtener que I1, esta corriente es la misma de acá, la de la fuente, es igual a 0.8 V2. A esto le vamos a llamar ecuación 3. Necesitamos la relación I1 entre I2. Tenemos I1, pero este es I2. Entonces esta V2 lo tenemos que poner en función, entre otras cosas, de I1, I2, por ejemplo, ¿no? O los dos, ¿no? De tal forma que solo tenga I1, I2, I1, I2 para sacar esta relación pedida. Y esa relación la podemos sacar de esta parte de aquí. Hay que observar también que dada la condición que B1 es igual a 0, dada esta condición, significa que con B1 igual a 0 esta fuente está desactivada, porque B1 es igual a 0, entonces esta fuente ya no está más. Entonces, como se ha desactivado una fuente de tensión dependiente, desactivar una fuente de tensión es que esté en corto, ¿no? Entonces aquí podemos colocar con B1 igual a 0, vamos acá, con B1 igual a 0, esta parte del circuito, esta parte de acá va a quedar así. 2 por acá, acá hay 2, más menos B2 y listo. Entonces, de acá podemos sacar que B2, esta tensión es resistencia por corriente, 2 y 2. Bien, entonces esto le llamamos 4 y lo reemplazamos en 3, ya que es lo que queremos, ¿no? Que B2 esté en función de I2. Aquí está, ¿no? Que era lo que habíamos pedido. En 3, entonces I1 es igual a 0.8 por 2 y 2. Entonces la relación I1 y 2 en la condición que B1 o el puerto de entrada esté en corto será igual a 0.8 por 2, 0.8 por 2, 1.6. En este caso amperio amperio, y esto es igual a G12. Nótense, nuevamente hago hincapié en que G12 es diferente que G21, dado que estamos trabajando con un cuadripolo que contiene fuentes dependientes dentro del cuadripolo. Entonces no es un cuadripolo recíproco, o en general no debe ser un cuadripolo recíproco, ¿no? Ahora por último vamos a hallar el parámetro G22, que es B2 sobre I2 en la condición B1 es igual a 0. Es el mismo circuito de aquí, es el mismo circuito, pero se está buscando otra cosa. No se busca I1, sino se busca la corriente de acá, o el voltaje de acá, este voltaje. Entonces lo que teníamos era esto, B1 es igual a 0, acá está 5, acá está
¿Esto cuánto era? 0.8 B2. Acá está así. Y por acá tenemos más menos 0.1 B1. Por aquí 2. Por aquí está la fuente de corriente que se le inyecta I2. Y acá está más menos B2. Que es la tensión que se quiere ver en este puerto. Bien. Corto en paralelo con la resistencia se va, ¿no? Como B1 es igual a 0, esta fuente de tensión se desactiva, ¿no? Y nos queda, ¿no?, como el circuito anterior, lo que habíamos dicho, ¿no? Es casi el mismo circuito, es el mismo circuito, solo que se está pidiendo otras variables, ¿no? Con B1 igual a 0, por acá viene la otra parte del circuito, pero la que nos interesa en este momento es esta. Acá está B2, entonces B2 es esta tensión de resistencia por corriente, va a salir lo mismo, básicamente, resistencia por corriente 2 por I2, entonces lo que se nos pide, P2 entre I2, en la condición que B1 es igual a 0, esto será 2 ohmios, y esto es el G22. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, vamos a hallar los parámetros inversos G del siguiente circuito, ¿no? Nótense como aquí tenemos una fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente de una tensión. La tensión está aquí. Entonces, procedemos a hallar el primer parámetro G11. Le inyectamos B1 en el puerto de entrada y vemos que pasa en el mismo puerto en la condición que I2 sea igual a 0 o circuito abierto aquí, en el puerto 2. El circuito será así. Acá estará B1, por aquí vendrá I1, acá está 2, acá está 3, acá está más menos BA. Acá podemos plantear, podríamos plantear una transformación de fuente, ¿no? Transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces nos quedaría una resistencia 1 en serie con una fuente de tensión menos más corriente por resistencia, que es la tensión 1 por 0.2 BA por 1, entonces sería 0.2 BA. Acá está el puerto 2 con la condición que I2 es igual a 0, ¿no? Circuito abierto a la salida. Bien, por acá, dado que no viene ninguna corriente, no hay caída de tensión acá, entonces el circuito quedará tendremos este circuito acá B1, acá 2, acá 3 más menos BA. Acá no hay caída de tensión, entonces lo representamos por un corto. Acá seguirá estando la fuente de tensión controlada, ¿no? Y por acá seguimos con I2 igual a 0. Y acá está I1. Hay que observar que, dado que la condición es que no venga corriente por acá, entonces la corriente I1 siempre va a ser esto. I1 va a pasar así. Entonces B1 será igual a la caída de tensión acá más la caída de tensión acá. Acá sería 2 por I1 más BA. Pero BA es igual a resistencia por corriente, ¿no? La única corriente que pasa por ahí es I1. Entonces es 2I1 más
3i1, esto es igual a 5i1. Entonces aquí tenemos la relación I1 entre B1, la relación que se nos pide en la condición I2 es igual a 0 y esto es 1/5 Siemens y esto es G11. Bien, continuando, vamos a ver el G21. Vamos a inyectar igual B1 en el puerto de entrada y vamos a ver qué pasa en el puerto de salida, la tensión del puerto de salida con la misma condición anterior, I2 es igual a 0. Vamos a tener básicamente el mismo circuito, de hecho es el mismo circuito, solo que se pide otra cosa. En lugar de I1, que es lo que se quiere observar, se pide el B2 aquí, ¿no? Con la misma condición. Entonces del circuito anterior tenemos esto. Aquí B1, aquí 2, aquí 3, aquí más menos BA, aquí menos más 0.2 BA y por acá la condición que I2 es igual a 0 y aquí lo que se quiere observar, el B2. Inyectamos B1 para ver qué pasa con B2. Bien, de acuerdo a esto, el B2 va a ser esta caída de tensión más esta caída. Entonces, del circuito tenemos que B2, esta tensión de acá es esta caída de tensión, bueno, la tensión de la fuente, ¿no? 0.2 BA más esta tensión BA. Esto sería 1.2 BA. Acá tenemos, bueno, no le hemos puesto número, ecuación 1. Ahora, tenemos B2, BA. Necesitamos B2 en función de B1. Entonces, este BA lo tenemos que colocar en función, entre otras cosas, de B1, B2, ¿no? Para solo tener B1 y B2 en toda esta igualdad. Entonces, podemos, por ejemplo, aquí plantear una ecuación de nodo BA. Muy rápidamente. Entonces, ley de corriente de Kirchhoff en el nodo BA. Vamos a asumir que esta corriente sale, que esta corriente también sale. Bueno, va a ser igual esta que sale y esta que entra, ¿no? Y la que entra es igual a 0. Entonces, primera corriente sería BA menos B1 sobre 2, saliendo BA menos B1 sobre 2 más BA sobre 3. Esto es igual a la corriente que entra por acá, que es igual a I2. Las dos corrientes que salen es igual a la que entra. Y esto es igual a 0. Entonces esto es BA 1/2 más 1/3 menos B1 medios, y esto es igual a 0. Ok, entonces tendremos que acá acá será 5/6 BA es igual a B1 medios. Entonces acá hallaremos el BA, que es igual a 3/5 de B1. Bien, con esto nosotros ya tenemos lo que queríamos, ¿no? BA en función de B1 o B2 o de los dos, ¿no? BA en función de B1. Esto lo reemplazamos en 1. Entonces tendremos que B2 es igual a 1.2 3/5 B1. Y de ahí podemos obtener lo que se nos pide, B2 entre B1. B2 entre B1 con la condición que I2 es igual a 0. Si nosotros trabajamos con esta expresión, llegaremos a 18 sobre 25 voltio. Y esto es igual a G21.
Bien, listo. Vamos entonces con el otro parámetro. A ver, ¿cuál es este? G12. I1, I2, B1 es igual a 0. Entonces el circuito quedará así, ¿no? Vamos al circuito principal. Acá es 2, acá es 3, acá es más menos BA. Acá es 0.2 BA. Acá inyectamos la fuente de corriente y 2 tal como manda aquí, ¿no? Y vemos que pasa en la corriente de aquí y 1, ¿no? Con la condición que el puerto 1 está en cortocircuito, o puerto 1, acá está más o menos B1 igual a 0. Entonces básicamente se nos pide la corriente por el corto, ¿no? Que es la misma que la corriente por acá. La primera cosa que podemos observar es, por ejemplo, del circuito B sub A, esta tensión más menos es la misma que cae aquí también, dado que acá hay un corte. Entonces B sub A es igual a 2 por la corriente que pasa por aquí, ¿no? La corriente va hacia arriba en contra de la caída de tensión en esta misma resistencia o en esta, ¿no? Están en paralelo. Entonces es menos 2 y 1. A esto le llamamos expresión 2. Expresión 2. Tenemos I1 pero tenemos BA. Entonces el BA tendrá que estar en función, entre otras cosas, de I1, I2 o de los dos, ¿no? Para siempre tener I1 y 2, I1 y 2 en toda esta igualdad y poder obtener lo que se nos pide. Ahora, acá hay un paralelo. Ahora sí podemos colocar estas dos resistencias en paralelo, que sería 2 por 3, 6 quintos estas resistencias. Al poner estas resistencias en paralelo pierdo lo que necesito, que ya lo guardé aquí, pero continúo con el BA acá, ¿no? Entonces el circuito va a quedar así: 3 paralelo con 2, esto es igual a 3 por 6 quintos. Y por acá la fuente de corriente 0.2 BA y por acá la resistencia 1. Bien, hay que observar que esta corriente I2 viene acá a este nodo, ¿no? Y bueno, por acá va a venir un poco, ¿no? Un poco de I2, ¿no? Y por acá va a venir el otro poco de esta corriente de acá, ¿no? Sería cuestión de plantear ecuación de Kirchhoff, de la corriente Kirchhoff acá. Pero lo que sí sabemos es que lo que entra acá es igual a lo que sale de acá. No nos olvidemos que aquí está BA. Entonces, lo que entró acá es lo mismo que va a salir por acá. Y por acá está saliendo I2. Entonces, aquí podemos obtener lo que se nos pide. BA en función de I1 y 2. Aquí. Entonces, BA es igual a I2 por la resistencia 6 quintos. Bien. Y eso le llamaremos 3. Entonces, como es lo que necesitamos, 3 lo reemplazamos en 2, ¿no? Y obtendremos BA, que sería igual a I2 por 6 quintos es igual a menos 2 y 1. Entonces, acá tendremos tercia, no, mitad 1, mitad 3, ya. Entonces, se nos pide I1 entre I2 en la condición
B1 es igual a 0. Despejamos de acá, despejamos y 1, pasamos para acá, nos quedaría menos 3 quintos. Amperio, amperio, y esto es G12. Bien. Y por último hallamos el G22, donde vamos a inyectar una fuente de corriente y vamos a ver qué pasa con la tensión en el mismo puerto, ¿no? En el puerto 2, en la condición que B1 es igual a 0. Básicamente es el mismo circuito, ya que le estamos inyectando una fuente de corriente aquí en el puerto de salida, solo que no vamos a querer I1, ¿no? Perdón, no vamos a querer I1, ¿no? Vemos también que en la misma condición B1 es igual a 0, B1 es igual a 0, solo que no necesitamos I1 si no necesitamos la tensión en este puerto de acá, donde le estamos inyectando la fuente de corriente. Entonces es el mismo circuito de acá, es el mismo circuito acá, solo que para hallar otra cosa. Nos guiamos de acá. Entonces nos quedará algo así. 6 quintos, acá más menos BA. Acá hay 2. Acá 1, faltó. Acá 0.2 B sub A. Acá B2. Bien. Podemos, por ejemplo, plantear justo lo que estábamos conversando, una ley de corriente de Kirchhoff acá. Por ejemplo, que sea nodo 2, pues. Nodo 2. Entonces, ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2. Esta corriente I2 entra, 0.2 BA entra entonces por acá, por esta resistencia. Entonces acá será I2 más 0.2 BA. Es la corriente que pasa por acá, ¿no? Es la corriente que pasa por un ohmio. Entonces la tensión, bueno, acá sería 1. Esto es 4, ecuación 4. Perdón. Entonces vamos a hacer la relación B2 entre I2. La tensión B2 acá, la tensión B2 es igual a la tensión en esta resistencia, que sería 1 ohmio por la corriente que viene así, que es esta de acá, I2 más 0.2 BA, más, bueno, ya tenemos la tensión acá, en la resistencia de 1 ohmio, más la tensión acá, que es igual a BA. Agrupamos, trabajamos, más 0.2 BA, más BA. Entonces B2 es igual a I2 más 1.2 BA. A esto le vamos a llamar expresión, esto ya no va a ser 4, esto lo colocamos, sí, esto es acá. Bien, a esto le vamos a llamar expresión 4. Entonces todo lo que necesitamos ahora, aparte de borrar esto, todo lo que necesitamos ahora para obtener la relación entre B2 e I2, tenemos B2 y I2, pero tenemos BA aquí, es que este BA deberá estar en función de I2, B2 o de los dos, ¿no? Para tener a ambos lados de la igualdad B2 e I2, ¿no? Y poder sacar esta relación. Y esto lo sacamos de aquí. Esto es algo que ya lo habíamos hecho, ¿no?
ya lo habíamos hecho del anterior, del cálculo del anterior parámetro, que es básicamente que por acá viene I2, entra al nodo, pero saliendo del nodo, por acá también viene I2. Viene I2 por acá y sigue siendo I2 por acá. Entra al nodo, sale I2. Entonces, como B sub A es igual a 6/5 de I2 del circuito en 4, acá tendremos entonces que B2 es igual a I2 más 1.2 BA, y acá está 6/5 de I2. Entonces acá tendremos, si operamos esto, 61, a ver, 1 más 1.2 por 6 entre 5, 61, ¿sí? Sobre 25 I sub 2. De ahí ya tenemos B2 entre I2. Entonces B2 entre I2 con la condición que B1 es igual a 0, será igual a 61 sobre 25 ohmios, que esto es igual a G22, un parámetro híbrido inverso G22. Bien, último comentario sobre este problema es que nuevamente, al nosotros tener dentro del cuadripolo que vamos a caracterizar fuentes dependientes, por lo general el circuito no es recíproco. Entonces, en este caso G21 no ha sido igual, G21 que lo hemos hallado acá, no va a ser igual o no ha sido igual a G12, ¿no? Que lo hemos obtenido por acá, menos 3/5. No hay que olvidar también que, bueno, y eso es por lo general, no se cumple que sea recíproco cuando hay fuentes dependientes dentro del cuadripolo. No hay que olvidar que para la reciprocidad, para que se cumpla que es un cuadripolo recíproco, el cuadripolo deberá contener resistencias, capacitancias, inductancias, bobinas, solamente esto dentro del cuadripolo, ¿no? Dentro del cuadripolo, si solamente hay esto, el cuadripolo es recíproco. ¿Cómo se ve o qué resultados trae? Por ejemplo, que Z12 sea igual a Z21, Y12 sea igual a Y21, H12 sea igual a menos H21 y que G12 sea igual a menos G21. Debido a que este problema que hemos estado analizando, ¿no? En este problema hay fuentes dependientes dentro del cuadripolo que vamos a caracterizar, no se ha cumplido la reciprocidad, ¿no? Porque, como ya lo hemos dicho, cuando hay fuentes dependientes dentro del cuadripolo, por lo general no es recíproco. Bien, eso sería todo. Bien, continuando, se tiene el siguiente cuadripolo con terminación O cargado, ¿no? Cuyos parámetros G son los mostrados. Aquí está el cuadripolo y esto es lo que se le llama cuadripolo con terminación. Entonces, no solamente es el cuadripolo ya caracterizado, sino también se le está agregando cosas entre sus terminales, ¿no? O en sus puertos, ¿no? Que en el puerto 2 se le agrega una resistencia, en el puerto 1 se le agrega una tensión, ¿no? Ya está caracterizado porque se nos están dando los parámetros G. Entonces, este cuadripolo ya se tiene, de este cuadripolo ya se tienen sus parámetros. Entonces, a partir de estos parámetros y de las condiciones de terminación, ¿no? O cuadripolo cargado, ¿no? Si se ha cargado, hay algo que se ha cargado en su puerto, ¿no? Se nos pide hallar I1, I2 y B2. Ahora, esta palabra aquí con terminación la pueden encontrar también en el libro viene del libro de James Nilsson. Ahí lo pueden encontrar, ¿no? Él habla de un cuadripolo con terminación
se da esta situación de acá, ¿no? Que en los puertos se le agrega algo, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. Hay que recordar que a partir de los parámetros, ¿no?, que se tienen acá, podemos plantear grupos de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, cuando se tienen los parámetros G o parámetros híbridos inversos, ¿no?, si ya se nos da vamos a ponerlo así mejor, si ya se nos da esta matriz de acá, tal como en este problema, podemos llevarlo a su forma de ecuación, ¿no? I1 entonces es G11 que ya se tiene, más G12 que ya se tiene, ¿no?, G11 por B1, ¿no?, más G12 por I2, vamos a ponerlo acá, de los parámetros G. Entonces, como ahí decía, I1 es igual a G11 B1 más G12 I2. Entonces, I1 es G11, entonces 0.2 G11 por B1, ya, más G12, en este caso sería menos 0.6 I2. A esto le vamos a llamar ecuación 1. La otra ecuación es, ¿no?, B2 es igual a G21 B1 más G22 I2. Entonces, de acuerdo a lo que se nos ha dado acá, B2 es igual a G21 0.72, B1 G22 es 2.44 más 2.44 I2. A esto le llamamos ecuación 2. Noten entonces cómo a partir de los parámetros lo hemos pasado a su modo de ecuación. Vamos a resaltar para que no se pierda. Ya, eso es en cuanto al cuadripolo. Ahora, en cuanto al circuito, tenemos lo siguiente. Para empezar, B1 es igual a 1 voltio y B2, esta tensión de acá, esta resistencia por esta corriente, ¿no? Empecemos por aquí. Por ejemplo, B2 es igual a resistencia por corriente. Como la corriente va hacia arriba, entonces va en contra de la calle de tensión B2, será entonces menos 2 y 2. A esto le llamamos ecuación 3. Y también tenemos que B1 es igual a 1 voltio. A esto le llamamos ecuación 4. Esto es del cuadripolo, ahora esto es del circuito. Acá esto es menos. Ya. Entonces, ya vamos a arreglar ahí. Podemos, por ejemplo, reemplazar, a ver, la más simple, podemos reemplazar esta ecuación 3 y 4. 3 y 4 lo podemos reemplazar en 2. Sí, podemos reemplazar en 2. Sí, porque acá está B2, acá está B1, podemos llegar a I2, como está en función de I2, ya, entonces podemos reemplazar 3 y 4 en 2. ¿Qué vamos a obtener, ¿no? B2 es igual a 0.72 por B1, B1 es 1 voltio, más 2.44 I2, ¿no? I2. Pero B2 lo teníamos acá, B2 viene de 3, esto es igual a, acá lo debí poner, es igual a menos 2
I2. Ahí hubo un error, las disculpas del caso. Ahí está. Bien. Bien, entonces podemos, por ejemplo, acá tenemos I2 y acá un número. De acá podemos despejar I2. Va a ser obviamente negativo, ¿no? Este lo pasamos para acá, nos quedará menos 2 más 2.44 I2 es igual a 0.72. Entonces I2, a ver, aquí es igual 0.72 más 2.44 menos 6 sobre 37 amperios. Bien, ahí tenemos nuestra primera respuesta. Bien. Acá es menos, ¿no? Ni se nota. Ya después arreglamos eso. Todavía falta secar. Bien, ya tenemos I2. A esto le llamamos, por ejemplo, 5. Y notamos que esta expresión 3 está dependiendo del I2. Entonces, como ya tenemos I2 en número, lo podemos reemplazar en 3 y obtenemos B2. Entonces, hagamos eso. 5 en 3. B2 es igual a menos 2 I2. Bien, acá sería menos 12 más 12 sobre 37 voltios. A esto le llamamos expresión 6. Bien, ya tenemos entonces esto de acá. Ahora podemos reemplazar, por ejemplo, si ahora estamos queriendo hallar 1 y 1, perdón, B1 lo tenemos, I2 lo tenemos. Entonces podemos reemplazar 4 y 5 en 1. Y obtendremos I1 es igual a 0.2 B1 por 1. Acá no hay que olvidar que era, que ahora se pueda, con las justas. A ver, con esto. Ahí está mejor, menos. Bien. Y si es que se puede repasar, nada. Bueno, 0.2 por I1, B1 vale 1, menos 0.6 I2. I2 lo tenemos acá de 5 menos 6 sobre 37. Bien, acá tranquilamente podemos hallar I1. Entonces, si efectuamos todo esto de acá, nos saldrá 11 sobre 37 amperios. Bien. Este problema, bueno, ya lo hemos acabado, pero este problema básicamente era para ilustrar, en algún momento hemos hecho un problema así también, es básicamente para ilustrar cómo no solamente es hallar los parámetros de cada cuadripolo, ¿no? Parámetros G, H, Z, Y, no solamente se restringe a hallar los parámetros, sino también que a partir de los parámetros hallados o los que se nos pueden dar, nosotros podemos agregarle cosas al cuadripolo y pasarlo, ¿no? El cuadripolo con sus parámetros hallados a las ecuaciones, ¿no? Que lo modelan o que lo caracterizan, y de ahí, ¿no? Ver qué hay por afuera del cuadripolo, ¿no? Para obtener lo que se nos está pidiendo, ¿no? Es decir, al cuadripolo lo hemos cargado y de acuerdo a lo que hemos hallado o de acuerdo a lo que se tiene en sus parámetros, ¿no? Podemos calcular corrientes ¿no? y tensiones, ¿no? Por fuera del cuadripolo. No las que se tenía o las que se cortocircuitaba, que era para calcular los parámetros G, sino en las nuevas condiciones, en el nuevo contexto de haber agregado cosas en los puertos del cuadripolo. Bien, eso sería todo.